La filosofía medieval es un tipo de filosofía que es interpretada de forma convencional como la filosofía de Europa occidental. Consistió en una filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio, que se encargó de integrar el conocimiento que había sido relevado por medio de la religión, como una forma de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano, que había sido creado a semejanza de Dios. Fue una filosofía que se extendió desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval fue un tipo de filosofía que nació cuando la cultura griega y romana empezó a decaer y empezaron a surgir nuevas culturas, cuyas filosofías se inspiraron en la antigüedad para dar respuestas culturales y religiosas. El oscurantismo se define como la extrema oposición a la expansión, divulgación y transmisión del progreso del conocimiento de las clases populares, a que una cultura se manifieste o emerja entre las clases sociales. También se le atribuye al acto de defender ideales, posturas o conductas irrazonables, absurdas o retrógradas. El oscurantismo es una ideología o doctrina que se obtiene su máximo auge en la Edad Media, que fue el periodo entre el fin de la era antigua y en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XIV. El oscurantismo es lo contrario al libre pensamiento y sus opositores lo asocian normalmente con los preceptos religiosos. Durante la época medieval se conoce como una época de oscurantismo y como el periodo sombrío, infructuoso o improductivo de la historia de las ideas, ya que según varios historiadores, la Iglesia se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamientos e ideologías que no proporcionaban beneficio alguno, y la población europea, al verse privado de cuestionar los dogmas religiosos, adoptó esas verdades reveladas, las cuales no admitían críticas, ya que al reconocerlas serían obligados a recapacitar o serían perseguidos hasta la muerte. Los clérigos monopolizaban el saber y el trabajo no debían de tener o serían perseguidos hasta la muerte. Los clérigos monopolizaban el saber y el trabajo no debían de tener fines de lucro, sino de mera supervivencia. Durante todo este periodo hubo una gran disminución demográfica debido a todo el oscurantismo eclesiástico. También esta etapa fue de poco avance y pocos descubrimientos, para lo que corresponde a un periodo de 1000 años en los cuales se podría haber desarrollado mucho más conocimiento si la filosofía no hubiese sido esclava de la fe. En conclusión, podría decirse que fue una etapa de hambre, miedo y represión. El teocentrismo es una interpretación de la realidad en la que todo pasa por Dios. Como la misma traducción de la palabra indica, Dios, Teo, ocuparía el centro de todo el pensamiento sobre el universo mismo. Por lo tanto, todo lo que ocurre y la manera en la que ocurre, según el teocentrismo, sería por la voluntad de Dios. Incluso los descubrimientos científicos se atribuían a las reglas divinas, por lo que cualquier suceso o razonamiento encajaría con el teocentrismo, pues la explicación de que Dios lo abarca todo es válida en todo caso. Así, el teocentrismo explicaría desde la mera existencia de la Tierra, el cielo y las estrellas, incluso cuando sus planteamientos estaban errados, como que la Tierra era plana, hasta la existencia de la propia vida y, por supuesto, también el comportamiento, tanto de los animales como de los propios seres humanos. Cualquier evento sucedido, fuera afortunado o trágico, era parte del plan de Dios, de sus designios, y por lo tanto estaba explicado por el teocentrismo. El teocentrismo fue el pensamiento reinante durante toda la Edad Media en Europa, cuando la religión cristiana era inseparable de las propias monarquías, que gobernaban en todos los países del viejo continente. Daremos inicio con el origen del término pagano. En sí, el origen del término pagano, en su interpretación literal, designaba a los aldeanos de la zona rural. Los paganos comenzaron a popularizarse alrededor del siglo IV. Ya en la actualidad tiene un par de acepciones en las que suelen utilizarse comúnmente. Por otro lado, para señalar algo
encuentra fuera de las principales religiones monoteístas. Por el otro, para designar a aquella persona que no ha sido consagrada en el bautismo. Los paganos se aferraban mucho a las creencias vinculadas con la naturaleza y los ciclos de cultivos de la tierra. En otro tema, ya para la Edad Media, los albigenses fueron considerados égeres porque creían en los dioses, uno del bien y otro que representaba el mal. Santa Inquisición. La creación del Santo Oficio o Inquisición fue creada con la intención de poder suprimir la herejía que asolaba al seno de la Iglesia Católica, y para ello se decidió crear una jurisdicción especial ejercida para los delegados del Papa. El origen de la Inquisición no fue española, como muchos piensan, sino que fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III como instrumento para cambiar la herejía en el sur de Francia. A lo largo de toda la Edad Media hubo distintos tribunales de la Inquisición pontificada en Europa, siendo los más activos del norte de Italia y del sur de Francia. El origen del Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición o Inquisiciones españolas tuvo su origen en 1478, fijada por los reyes católicos en el Reino de Castilla. Durante el periodo de la Santa Inquisición en España, se luchó ferviamente contra el Islam, los cuales mantuvieron resistencia en el último reino nazarí de Granada, derrotados en enero de 1492. Además, en los herejes musulmanes, la corona española empezó a necesitar una mayor presión sobre el empuje a conquistas económicas por parte de los judíos. Es por ello por lo que el Santo Oficio procedió a confiscar casas y pertenencias de las familias acaudadas judías